Bienvenidos. Continuamos con esta serie de videos en donde estamos resolviendo preguntas del IB relacionadas con matemáticas, aplicación e interpretación, nivel medio, prueba 1. Y este es el proceso de la pregunta número 5. Entonces, vamos a buscarla. Acá está. Entonces me dice la pregunta 5 que sea h de x la función que representa la altura en centímetros de una lata cilíndrica de x centímetros de diámetro. Y me dice que halle el recorrido de esa función. Entonces acá tengo que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que esta es una función, ¿listo? Y en una función, como ya lo habíamos hablado, siempre voy a tener dos variables. Una variable independiente que sería esta, ¿cierto? Y la otra variable dependiente que sería esto. Esto es de la forma y igual 640 sobre x a la 2 más 0.5. Es importante que en este tipo de problemas yo establezca cada una de las variables, pero ¿qué significa? Fíjense que esta variable independiente, ¿qué me representa? ¿Sí? Entonces, esto, y acá en todos los problemas me lo van a decir, x representa el diámetro. Entonces, la variable independiente es el diámetro. Y a partir de ahí me va a dar una altura. Si x tiene un valor y yo lo reemplazo acá, lo que me sale es la altura. ¿Listo? De una lata. Entonces, pues nos vamos a imaginar que tenemos una lata cilíndrica y con base en eso vamos a empezar a modelar y a revisar cada uno de estos aspectos. Cuando me dice hay el recorrido, yo necesito entender dos conceptos fundamentales en función que tiene que ver con el dominio, ¿cierto? Y lo otro que tiene que ver con el rango. Entonces, si yo tengo el dominio, estoy hablando donde tengo pues un conjunto, digamos, tengo un conjunto de salida, que sería el dominio, y el otro, el de llegada, donde hay unas condiciones particulares, como son que cualquier elemento del dominio, digamos acá, el que sea, digamos A se va a relacionar con un solo elemento del rango y en el dominio no puede relacionarse con más de uno. Y así con cada uno de los elementos. El dominio se relaciona con X, como lo habíamos mencionado, y el rango con Y. Pero también se le puede decir el recorrido o el codominio. En algunos libros de texto antiguos se llamaba como de esa forma. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues sencillo, tenemos que graficar esta función para saber cómo se comporta el dominio. Inclusive me lo están dando que lo acote o lo delimite en este intervalo, y el rango, pues ahí voy a mirar con respecto al eje Y cómo se mueve. Entonces, me voy a ir al ejercicio, me voy acá a la calculadora. Recuerden que en la calculadora, pues yo lo que hago es que estoy en el menú principal y me voy a ir a graficar. Entonces, en la gráfica 1 voy a borrar esta que tenía acá programada, esta también para que no tengan interferencia y de pronto haya confusiones. Y entonces en la función 1, puede ser ahí, voy a graficar mi función. Mi función es 640 sobre x a la 2. ¿Listo? Entonces la voy a graficar. 640 es una fracción. 640 sobre x elevado a la 2 más 0.5 más 0.5. ¿Listo? Entonces, cuando ya la tenga de esa forma, la puedo graficar. Sin embargo, les voy a ofrecer acá disculpas. Tengo en esta calculadora muchas funciones graficadas, entonces antes que nada ustedes tienen que verificar que no haya otro tipo de funciones graficadas. Bueno, menos mal pasó eso, a veces les puede pasar a ustedes y se pueden confundir. Y me lanza esto.
yo tengo que aprender a tener una buena representación con respecto a la función, pues para una visualización, eso es como sacar una foto. Entonces, a veces si yo le doy, creo que es Shift F2, ahí está la función, y le doy Auto, él a veces me lanza más o menos una buena representación de esa función, pero yo tengo que seguir las indicaciones. Y las indicaciones que me están dando es, hágalo para 4 y 14. A ver qué es lo que sucede. Entonces, si yo me voy a F3, yo voy a tomar que haga la función entre, mírenlo acá, para X entre 4 y 14. 4 y Y, el máximo puede ser 14. Puedo mirar las escalas, yo voy mirando como si fuera un fotógrafo y ahí puedo ir verificando cómo se ve la función. En Y no lo sé todavía bien cómo es, entonces a mí me gusta usualmente como ir revisando qué pasaría eh, entre unas escalas, pero ya les voy a dar unos tips para eso. Entonces fíjense que si yo la grafico, como que acá no me muestra bien qué sucede, ¿cierto? Con la tecla menos me puedo alejar un poquito más y puedo tener una representación mucho mejor con respecto a la función. ¿Qué hago acá? Yo ya sé que la lata no puede tener en negativo y me están diciendo que solamente lo tenga en cuenta desde 4 y 14. Básicamente lo que hay que hacer acá es cuál sería el recorrido. Pues muy sencillo. Ustedes lo que pueden hacer es qué valor, en otras palabras, como lo estábamos haciendo acá, cuál sería una buena pista para eso, es cuál sería la pareja del 4, ¿cierto? ¿Y quién sería la pareja del 14? ¿Cómo hago eso? Pues si yo me voy a mi calculadora, yo digo como, ok, lo puedo hacer en Gsolve F6 y voy a calcular el recorrido, el rango a partir de ingresar un valor en X. ¿Qué pasa si X es 4? O sea, ¿cuál es la pareja de 4? Y ahí me la está diciendo. La pareja de 4, si X fuera 4, su pareja sería 40.5, ¿cierto? O sea, la pareja del 4 solamente sería 40.5. Acá van a aparecer muchos números donde cada uno de ellos tenga su pareja hasta que yo llegue al 14. Y la pregunta será, ¿quién es la pareja del 14? ¿A qué me refiero con que la pareja del 14 o la pareja del 4? ¿Qué pasaría si X lo reemplazo por 4? Pues si X lo reemplazo por 4 y hago esa operación, 640 dividido 4 elevado a la 2 o 16, y a ese resultado le sumo 0.5, me va a dar 40.5. Ahora mi pregunta es, al 14, 14 al cuadrado, 640 sobre 14 al cuadrado más 0.5, ¿qué valor me da? Eso lo puedo hacer con ayuda de la calculadora, haciendo el mismo procedimiento, Gsolve, o perdón, F5, segundo menú, y voy a encontrar la pareja de Y. Y estoy preguntándola que cuál sería para 14, porque el dominio va hasta 14, y la pareja de 14 será 3.765. 3.765. ¿Qué significa eso? Pues que yo ya tengo dos valores, ¿cierto? En el rango, ¿cierto? O el recorrido, simplemente ya estoy diciendo que el rango, que es lo que me están preguntando, hay el recorrido de h o el rango de esa función, ¿cierto? Iría, yo lo puedo denotar de varias formas, desde de menor a mayor, como debe ser, hasta el número 40.5. Ese sería mi rango. También lo puedo denotar como en la otra notación simbólica que va desde 3.765 en forma de desigualdad. Lo puedo también redactar, ¿cierto? O también lo podría hacer en notación de la recta numérica, pero pues no hay ningún problema, el IB en esto no tiene inconveniente.
Vamos a revisar, entonces ya hicimos, eso quiere decir que ya hicimos este ejercicio que está acá, hay el recorrido de h y ya c. Y la función h de menos 1 es inversa, ¿cierto? De h. Y me dice h de menos 1 igual a 10. Entonces, para ese procedimiento, me está diciendo que encuentre x cuando h es 10. Básicamente eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que h de menos 1 es encuentre, ¿cierto? Básicamente el resumen que me está diciendo es encuentre x, ¿cierto? Cuando h es igual a 10. Entonces, si h es igual a 10, que es lo que habíamos hablado de la altura de la lata, pues nada, simplemente hago 10 es igual a 640 sobre x a la 2 más 0,5. Esto lo puedo, por ahorrar tiempo, lo puedo ingresar en el menú de ecuaciones que hicimos en los videos anteriores y me va a asignar que x es igual, para que lo compruebe, a 8.21. ¿Listo? Al resolver esta ecuación. ¿Listo? Ahora podemos mirar, ese sería el siguiente. Vamos a mirar, este era el B, el 1. Vamos a estar un poquito acá organizado. Del B, el 1. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar el 2. Vamos a hacer acá el B, el segundo. ¿Listo? Y del B del segundo vamos a ver qué nos van a preguntar. Del B del segundo me dice: en el contexto de esta pregunta, interprete la respuesta que ha dado en el apartado H1 de eso. ¿Qué significa que sea ese valor? Pues básicamente estamos hablando, y por eso era importante lo que yo les decía con respecto a identificar qué significa la variable X y qué significa la variable Y, para saber en el problema que teníamos. Entonces, la interpretación es que si yo tengo una altura, básicamente, sería lo de este contexto. Si tengo una altura de 10 centímetros, ¿cierto? Pues su diámetro será de 8.21 centímetros. ¿Listo? Y la tercera, del B, la tercera, me preguntan, mirar, escriba el recorrido de h a la menos 1. ¿Listo? Este ejercicio pareciera que es un poco más complejo, pero es de los más sencillos, porque la idea del dominio y el rango y su inversa es que quedan completamente cruzados. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un contexto de una función y si este es el dominio y este es el rango, su inversa me quedará, este será mi nuevo dominio y este será mi nuevo rango. Entonces, fíjense que ya lo tenía. Si yo ya tengo que en mi problema el dominio es 4,14, de 4 hasta 14, y el rango va desde 3.75 a 40,5, entonces, ¿qué significa? Pues que el rango de la inversa que estamos trabajando, pues entonces será el dominio, en este caso, para la inversa, pues será el dominio de H, ¿cierto? Será 4,14. ¿Listo? El rango de la inversa es lo mismo que el dominio
de la otra. Es exactamente igual. ¿Listo? Espero hayan podido comprender esta pregunta número 5 y ya nos vemos en la pregunta número 6. Muchas gracias.